nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos mis hermanos a este día, jueves de la 24ª semana del tiempo ordinario. Hoy el Señor celebra la memoria de los santos Cornelio y Cipriano, Papa y Obispo, pastores que murieron ambos mártires entregando la vida por Cristo. Pidamos al Señor poder seguir ese ejemplo en el día de hoy. Y hoy el martirio en estos tiempos toma matices muy diferentes todavía de los de hace tanto tiempo. Presentamos a los difuntos: Juan Carlos Villasmil, Gregorio Sierra, Juan Collado Romero y San Juana Martínez Mata. Con estas intenciones, en su 7º mes, nos presentamos humildes ahora ante el Señor, pidiendo a Dios perdón por nuestros pecados. Cerremos los ojos y acusémonos ante Dios y ante los hermanos. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que en los santos Cornelio y Cipriano diste a tu pueblo pastores llenos de celo y mártires victoriosos, concédenos por su intercesión ser fortalecidos en la fe y la constancia y trabajar esforzadamente por la unidad de la Iglesia. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, nadie te desprecie por ser joven. Sé tú un modelo para los fieles, en el hablar y en la conducta, en el amor, la fe y la honradez. Mientras llego, preocúpate de la lectura pública, de animar y enseñar. No descuides el don que posees, que se te concedió por indicación de una profecía con la imposición de manos de los presbíteros. Preocúpate de esas cosas y dedícate a ellas, para que todos vean cómo adelantas. Cuídate tú y cuida la enseñanza. Sé constante. Si lo haces, te salvarás a ti y a los que te escuchan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: grandes son las obras del Señor. Grandes son las obras del Señor. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Grandes son las obras del Señor. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Grandes son las obras del Señor. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Grandes son las obras del Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa, y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás junto a sus pies, llorando se puso a regarle los pies con sus lágrimas. Se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Le respondió: dímelo, maestro.
Jesús le dijo, un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus pecados, son muchos sus pecados y están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí, ¿y quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. La primera lectura me viene a la mente gente que dice, no, yo no quiero ir a la misa de aquel padre, me gusta más la de este padre. Eso lo hemos visto muchas veces. Diciendo, aquel padre, no, este sí. Y sobre todo, las razones son las más variadas. Yo he escuchado lo mismo, padre, gente que unos dicen, a este no lo quiero ir porque es un muchachito, este no sabe lo que está diciendo. Y otros que dicen de ese mismo padre, me gusta ese porque es muy juvenil. Como pueden ver, aquí muchas veces la palabra de Dios está supeditada a nuestros caprichos y no a lo que ella nos quiere decir. Y eso es serio. Y por eso entonces aquí a Timoteo, Pablo le está exhortando. Parece que Timoteo le dijo, óyeme Pablo, aquí no me quieren hacer caso alguno porque dice que soy demasiado joven. No le hagas caso a eso. Tú ocúpate de una cosa. Tú ocúpate de ser coherente. Porque habrá quien te desprecie, habrá quien te acepte. Lo que sí no se permitirá nunca es que alguien predique una cosa y viva otra. O sea que sé coherente con la palabra. Pero ocúpate por la lectura pública, por animar y enseñar, y no descuides el don que posees. Cuídalo bien. ¿Ves? Aquí nos está explicando a nosotros que cada predicador tiene algo que decirnos a nosotros. Ahora, el problema es que no todo espectador está dispuesto a tener algo que escuchar. No siempre estamos dispuestos a escuchar algo, dependiendo de quién nos viene a nosotros. Entonces, esto es peligroso porque entonces le damos cabida más al emisor que al mensaje. Y el mensaje es el que tiene que ser dirigido a nosotros. Y el mensaje es el que tenemos que acoger. Y eso no importa de parte de quién viene, sino qué es lo que tiene para enseñarnos a nosotros. A veces hemos perdido la capacidad de asombrarnos de la palabra que pueda venir de cualquiera. Los sacerdotes se han preparado. Los sacerdotes celebran movidos por el Espíritu. No siempre estamos movidos por el Espíritu, eso es cierto. Pero tampoco es cierto que nunca nos estamos moviendo por el Espíritu. Quiere decir con esto que cualquier sacerdote tiene mucho que enseñarnos y nosotros tenemos que aprender a entender, primero, la dignidad de quien nos está enseñando. Segundo, el mensaje, qué es lo que nos está diciendo. Y tercero, si no hemos entendido, pedirle al Señor la capacidad de entender y sobre todo tener una actitud de escucha. Porque hay gente que no escucha. Hay gente que no quiere escuchar. Y entonces por esto tenemos que pedir al Señor esa capacidad de poder entender que el mensaje viene supeditado a sí mismo. Y el mensaje tiene un contenido, Jesucristo. La fuerza del mensaje no está en el vaso en el que está contenido. Es triste pensar que el mejor perfume es el que tenga la botella más bonita. Es triste eso. Pero muchas veces así lo vemos. Ah, no, este es marca tal, tiene que ser bueno. Entonces viene lo que se llama un prejuicio ante lo que es la realidad que se nos da. Este perfume no es bueno porque es marca tal. Y se ha hecho experimentos con eso, se los aseguro, con experimentos con perfumes puestos en otra botella y así con otras cosas también, créanmelo. Y hay de todo aquí, con el capricho.
No me puedo hacer experimentos con la palabra de Dios porque es un poco más difícil. Pero estoy seguro que si con los perfumes funciona, funcionará mucho más con la palabra de Dios. Entonces, tenemos que pedirle al Señor tener un corazón de discípulo y un oído de discípulo para poder escuchar lo que la palabra nos está diciendo, para estar atentos, para no dejar que la palabra pase y para que nuestros tristes prejuicios no eviten que esa palabra llegue como agua que riega el corazón y nos ayude a nosotros a edificarnos en la fe. Por eso es importante atender a esa universalidad. No, es que yo no voy a misa allí nunca, porque allí ese padre me cae mal. O ese padre un día le habló mal a alguien, un día mal día tenemos todos, hasta el que dice eso. Todo el mundo ha tenido mal día alguna vez. Sin embargo, nosotros podemos tener tanto perjuicio que nosotros estamos sordos a las palabras de algunos, aunque las palabras sean de vida. Y entonces nos estamos perdiendo las palabras y estamos rechazando al que no tenemos que haber rechazado, porque ni siquiera son palabras suyas, sino de aquel que nos la envía. Es importante entender esto. Y Pablo aquí como padre espiritual de Timoteo le dice, no hagas caso de eso. Hay gente que dirá eso. Tú ocúpate de la coherencia de vida, ocúpate. Él le da la exhortación, porque es cada cual que va a tener que saber si quiere escuchar la palabra o no. Entonces, vamos al Evangelio, que es larguísimo y sobre todo con un gran contenido. Un fariseo invita a Jesús a comer. Fariseo es el que quiere, el que se cree puro. Fariseo es el que se cree que no puede tocar ni una prostituta, ni un muerto, no puede tocar nada que no quede impuro. Los fariseos, yo imagino que tienen que estar constantemente, peor que cuando la epidemia del COVID. Está poniéndose alcohol porque no pueden tocar nada, sin que queden impuros. Es terrible. Y aquí él invita a Jesús, que es el maestro. Lo invita porque es puro. Lo invita a entrar a su casa. Jesús entra y se recuesta. Dice, ¿cómo se recostó? Sí, porque en aquella época no era en una mesa como la tenemos nosotros, sentados, sino en una silla de 4 patas, sino en un reclinatorio. Todos comían recostados todos. Así era la costumbre. Y así también se recostó Jesús. Seguramente no comía siempre recostado, pero él aceptaba las invitaciones y se recostaba si había que recostarse, porque desde ahí iba a hablar. Y entonces pasa que viene la mujer que llora y le baña los pies. Y después que le baña los pies, se los seca, los besa y los unge con un perfume. En todo ese proceso y ese ritual, el fariseo que se cree puro dice, a mí no me habría hecho eso, yo soy tan puro que ella no puede haberme tocado. Y este no puede ser un profeta, porque si se diera cuenta quién es, y él no se ha dado cuenta de quién es él, no es un profeta, es el que ha venido a purificar al fariseo y a la mujer y a todos. Él es el sanador, el que viene a sanarnos de nuestras culpas y de nuestras impurezas. Y es por eso que no ha entendido nada. Y la juzga a ella. Y comienza a juzgarlo a él. ¿Cuántas veces hemos hecho eso nosotros, no? Lo vimos saliendo de tal sitio. ¿Qué estaban haciendo? Usted no sabe. Pero usted ya supone. Quiere saber que su cabeza enferma está maquinando lo que a lo mejor ellos no están maquinando nunca. ¿Ven? Porque nuestros prejuicios son así. Estamos incapacitados para valorar lo que está pasando y hacemos juicios de lo que está pasando sin saber realmente lo que está pasando. Y eso ocurre en la iglesia, fuera de la iglesia y en todos lados. Terrible eso. Es una realidad triste. Sin embargo, aquí Jesús tiene algo que decir. Jesús aquí va a sacar una parábola que va a ser un golpe al cuello, a la yugular. Y le va a poner esta tremenda parábola. Se le perdonó una deuda. ¿Quién perdona más? Entonces dice que él perdona más. Entonces, se considera que ahora voy a hacer un acto mayor que el que puedo hacer contigo. A ella le voy a hacer un acto de tanta misericordia que contigo no puedo hacer porque ella es más pecadora que tú, según tú dices. Entonces tus pecados te quedan perdonados. Y eso es el escándalo, porque se atribuye una potestad que solamente Dios puede hacer. Miren, en la Biblia aparece de todo. Eliseo resucita a un muerto, multiplica panes. Moisés convierte en agua, en sangre un río.
abren un mar, hacen de todo, hace llover, pan del cielo, todo. Pero ninguno es capaz de tener el atrevimiento de decir, te perdono los pecados. Por eso es que es para ellos horroroso oír a un ser humano decir eso. Ellos no entienden quién es ese ser humano. Ese es el verbo hecho carne y es Dios, el preexistente antes de que el mundo fuese, pero ellos no lo entienden. Y por eso dice, él blasfema. ¿Cómo puede decir, tus pecados te son perdonados? Y aquí es donde viene la limitación del misterio. El perdón de los pecados. Aquí estamos haciendo una contraposición de personas que van a la iglesia y que viven una vida mediocre y personas pecadoras que de repente entran en un camino de sinceridad. A Dios le agrada mucho la sinceridad. Dios no es que desprecie a los que están siempre en misa y a los que están siempre con Él, pero Él desprecia el desprecio. Él desprecia el prejuicio. Él desprecia que alguien sea capaz de decir, esta es pecadora y esa no merece. Pero si el hospital es para los enfermos, el día que digan que un hospital no puede, el que está demasiado enfermo no puede entrar, hay problema porque no se ha entendido, ¿no? Porque el hospital es precisamente para los que están más enfermos. Y mientras más enfermos, más necesitan el hospital. Y entonces para el pecador, mientras más pecador, más necesita a Dios hecho hombre, Jesucristo el perdonador. Más necesita el perdón. ¿Cómo negar al que más lo necesita? Yo creo que el correcto juicio habría dicho, ay, pobrecita, qué bueno que se acercó a él, porque ella lo necesita más que yo. Eso habría sido verdad, porque seguramente el fariseo era menos pecador que él, pero habría tenido la actitud adecuada de compasión con esa mujer, que habiendo sido una pecadora, eso vaya usted a saber qué pecado, pero más o menos se imagina uno, una pecadora conocida. Entonces ahora Jesús diciendo, qué bueno que se acercó, óyeme, ella sí lo necesitaba. Y qué bueno cuando uno es capaz de entender, cuando Dios está haciendo misericordia, alegrarse por ella. Pero eso es lo que no ocurrió en este fariseo. Este fariseo se creía puro y se creía que esa mujer estaba haciendo impura a Jesús. Eso es lo que creía. Si el hombre, si él era fariseo, era puro y no puede tocar a una mujer pecadora, ¿cuánto más el más santo? Y es lo contrario. El más santo lo que quiere es acercarse al pecador, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva, dice Jeremías. Y entonces, ¿cómo no entender esa palabra? ¿Cómo no entender la alegría de que un pecador se arrepienta? Y pone la comparación. Hay mucha gente que me dice, pero padre, ¿cómo es que dice que no me besó? Un hombre besando a otro hombre. Bueno, sí, pero en la época de Jesús, el maestro era saludado con un beso, como Judas, que saludó al maestro con un beso, aunque ese beso era venenoso, porque era una contraseña. Pero al maestro se le saluda como un beso, como un signo de reverencia. En Europa es muy común. Yo vengo de allá. Yo los primos al inicio cuando yo era niño y volví para allá, me besaban los primos y yo decía, ¿qué está pasando? Porque no entendía, porque en Santo Domingo eso no pasa. Pero allá me besaban los primos y yo, hasta que finalmente ya he entendido todo. ¿Por qué? Y eso en Europa, pero en el Medio Oriente el beso al maestro es obligatorio. Es más, una falta de respeto. Y él no lo besó. Y por eso Jesús no nos recrimina las cosas, pero se da cuenta cuando no somos respetuosos con Él. No le lavaron los pies, vaya, hay que lavarle los pies al maestro. Eso es un rito. Y la pecadora se encargó de hacer lo que Él no hizo. Él no le besó, que era otra parte del rito. Y sin embargo, y otra parte del rito era ponerle perfume en la cabeza. Tú perfumas con óleo mi cabeza, dice el Salmo 23. Eso era forma de la hospitalidad. Tampoco. Y sin embargo, esa pecadora que no se creía digna se lo tiró en los pies. Jesús está valorando la actitud de retorno a la gracia de esa mujer. Y está diciendo, tú estás viviendo una vida mediocre, tú privas en religioso, pero no eres capaz de acoger al maestro. Lo tratas con un irrespeto, con una especie de familiaridad que no te corresponde. Si yo soy el maestro. Y ella, en cambio, se la ha perdonado mucho
A ella le quedan perdonados los pecados. Conclusión, a ti no. Entonces es fuerte entender que nosotros tenemos que no estar buscando pecar mucho para entonces venir a lavarle los pies al Señor, pero sí entender que Él ha venido para los pecadores. Y si nosotros somos uno de ellos, venir con sinceridad a su presencia y dejar que Él nos cure de nuestra indiferencia, de nuestro pecado y de nuestro rechazo a Él, para que volvamos con un corazón sincero a entrar y a volver a entrar en comunión con nuestro Dios. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a elevar nuestras súplicas confiadas al Dios de la misericordia que quiere que nos convirtamos y vivamos. Por el Papa, los obispos y los presbíteros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, los jueces y los legisladores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que se encuentren en cualquier necesidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad parroquial, por nosotros mismos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos Juan Carlos, Gregorio, Juan y San Juana, para que el Señor los bendiga y los acoja en su reino, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Simón que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor. La misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo que te presentamos al conmemorar el sacrificio de tus santos mártires. Y te pedimos que el misterio que dio valor en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano nos dé también a nosotros constancia en la adversidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la fiesta de los santos Cipriano y Cornelio, que la fortalece con el ejemplo de sus vidas piadosas y la instruye con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mi indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos, Juan Carlos, Gregorio, Juan y San Juana, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así, junto a María la Virgen, San José su esposo, los apóstoles, Cipriano, Cornelio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Jesús, tú has dicho a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está, es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Vamos ahora a unirnos todos en la oración de comunión espiritual según la fórmula de San Alfonso María Ligorio. Juntos ahora cerremos los ojos y dispongámonos a hacer la oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Brilló tu amor, y allá en ti.
Oremos. Por este sacramento que hemos recibido, te pedimos, Señor, que a ejemplo de los santos mártires Cornelio y Cipriano, sostenidos con tu espíritu de fortaleza, podamos dar testimonio de la verdad del Evangelio. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la presencia de todos. Que el Señor nos siga animando y siga alimentándonos con su palabra y sobre todo uniéndonos en esta oración de toda la iglesia que se celebra en este altar. Que el Señor nos fortalezca, fruto de participar espiritualmente de esta celebración. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias. Esa alegría, un amor limpio sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, un amor limpio sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan melodías, las ansiedades.